y que lo que estamos ahora viendo, y ese es un tema que a mí me interesa mucho, sobre todo con las tecnologías más avanzadas de inteligencia artificial, lo que en este momento tenemos sobre la mesa, y sobre todo sobre la mesa en el terreno educativo, es, no creo que tengamos más de 5 años para tener que tomar medidas muy drásticas en temas educativos, porque es el tiempo que yo calculo que van a tardar en implantarse de una manera masiva sistemas muy elaborados de inteligencia artificial, sistemas muy baratos de inteligencia artificial y sistemas que van a descolocar todo nuestro sistema educativo. Entonces tenemos que pensar eso. Y lo importante no es quién va a manejar mejor la información, que van a ser las máquinas. No, lo importante es, ¿pero quién va a tomar decisiones? Entonces, que las decisiones las tome un programa de inteligencia artificial tiene muchas contraindicaciones. Entre otras cosas, que también las cosas que se escriben, Alex, sobre nuevas tecnologías, algunas tenían que pasar por varios filtros, pero también por filtros filosóficos. Es que lo que estamos diciendo, vamos a ver, en este momento ha aparecido la sorpresa, porque nos ha sorprendido a todos, y mira que yo llevo con la inteligencia artificial desde 1956. Eso he leído, sí. Pero por casualidad. Ya. Por casualidad. En ese año estaba en primero de bachillerato y un profesor de matemáticas dijo, pues ¿sabéis que ha aparecido en Estados Unidos una cosa muy rara que se llama inteligencia artificial? Y efectivamente, en el 56, en el que se llama el coloquio de la Universidad de Dartmouth, se habló por primera vez de inteligencia artificial. Bueno, entonces, como ese era un entusiasta, pues ya un momento que salía en un periódico algo de inteligencia artificial, pues lo devorábamos. La inteligencia artificial tuvo una salida de potro y una parada de mula, porque salió muy espectacularmente con un problema de dos grandes investigadores, de Allen Newell y Herbert Simon, bueno, y un tercero, Shaw, que se quedó un poco en la sombra, que se llamaba General Problem Solver, el programa general de resolución de problemas. Y entonces una máquina por su cuenta era capaz de demostrar teoremas de alta matemática, tanto que cuando presentaron algunos a Bertrand Russell, que en aquel momento era, digamos, el matemático estrellas, que acababa de publicar Los Principios de Matemática, pues de uno de ellos dijo, pues la máquina ha dado una demostración más elegante que la mía. Dijo, bueno, pues fantástico. Si una máquina es capaz de resolver teoremas matemáticos mejor que Bertrand Russell, adiós la prioridad de la inteligencia humana, no tenemos nada que hacer. Y de repente estos sistemas se atascan en una cosa que nosotros hacemos con tanta facilidad que no pensábamos que había una gran carga de computación. Cuando estamos hablando de computación, una computadora, que es como se llamaban antes, lo único que hace es hacer cálculos con símbolos. Y eso es lo que hace. Y bueno, pues no nos parecía que era tan endiablada, que era la capacidad para reconocer patrones no bien definidos. Entonces las máquinas leían muy bien los códigos de barra, pero cuando le hacías la letra A, no la reconocían. No la reconocían porque tú habías definido la letra A. Es un óvalo con un palito al lado. Pero entonces, si no cerrabas del todo el óvalo, no lo reconocía. Si lo hacías completamente redondo y no un óvalo, no lo reconocía. Si el palito estaba un poquito separado, no lo reconocía. Si en vez de un palito hacías una curva, tampoco lo reconocía. Y entonces se paralizó durante más de 15 años la inteligencia artificial. No pareció que iba a llegar nada. Pero luego hubo el gran salto, que es, nos habíamos equivocado. Pensábamos que lo importante de la inteligencia era su capacidad de razonar, es decir, de utilizar sistemas lógicos formales,
y creíamos que cuanto más potentes eran los sistemas lógicos formales que metíamos en una máquina, más espectacular iban a ser sus resultados. Y eso resulta que era solo en matemáticas. En esas otras cosas no. Entonces, el gran salto fue cuando dijeron, no, es que como funciona nuestra inteligencia es por sistemas estadísticos y de cálculo de probabilidad. Vamos a ver que entonces los nuevos programas lo que estén es calculando probabilidades y entonces vamos a ver cuáles eligen la mejor probabilidad. Eso se empezó a ensayar, por ejemplo, con los sistemas de ajedrez. El problema de cuando el sistema de IBM vence a Kasparov, había una cosa que se sabía muy bien cómo hacían. Esos programas eran capaces de calcular en un segundo pues 100 millones de jugadas. Y eso no es más que un problema de computación masiva que, bueno, pues lo haces y ya está. Lo que IBM guardaba como un secreto atómico es, muy bien, ya tengo 100 millones de jugadas. ¿Y cómo sé cuál es la mejor? Porque si no sé cuál es la mejor, no me va a valer para nada. Y eso era lo difícil. Ver cómo podías saber, cómo le decías a la máquina, esta jugada es mejor que las demás. Y eso tiene un problema técnico muy complicado. Bueno, ahora tenemos el chat GPT, que hace cosas absolutamente fantásticas. Bueno, yo te voy a un ejemplo. Antes de empezar a escribir el libro, le pregunto al ChatGPT, que además es muy gracioso porque habla contigo y te dice, sí, por Dios, estoy encantado de ayudarte y dime si no te ha valido porque te lo haré otra cosa mejor. Bueno, dije, quiero escribir un libro que se titule Historia Universal de las Soluciones. ¿Me podías dar el índice? E inmediatamente el índice de un libro con ese título, en 15 capítulos y un epílogo. Y cuando le pedí bibliografía, me da bibliografía. Y vamos a ver, ¿y esto de dónde lo ha sacado? Entonces, al ver el índice estaba muy bien hecho. No iba por donde yo iba. Era por otro lado. Pero él me había dado un índice para un libro con ese título que estaba muy, muy, muy bien, estaba muy, muy aceptable. De manera que hace cosas que te asustan. Muy bien. Pero vamos a ver cómo funciona. Que eso es lo que me gustaría que se explicara mejor. Las siglas GPT significa, la G significa generative, es decir, es un procedimiento de computación que genera frases nuevas y frases en lenguaje natural. Bien. La T del final es transformer, que esa ya es una técnica combinatoria, que es cómo hace la generación. Pero lo interesante es la P de en medio. La P de en medio significa pre-training, es decir, esos programas están preentrenados. No es que de repente empiecen a funcionar y te hagan esas cosas, no. Se han pasado muchos años viendo a ver cómo entrenaban a esa máquina para que pudiera generar esas cosas que ahora, utilizando la técnica Transformer. Y ese el entrenamiento ese es lo que nos sueltan prenda de cómo lo han hecho. Porque luego es verdad que la máquina puede aprender por su cuenta. Pero puede aprender por su cuenta porque nosotros le hemos dicho lo que está bien y lo que está mal. Y luego ella ya se lanza. De manera que mientras que antes decíamos esta es la regla que tienes que utilizar para hacer conclusiones buenas, ahora es muy parecido a como nosotros aprendemos. Te voy a dar un premio cada vez que aciertes una cosa bien. De manera que yo te voy a decir qué es acertar bien y tú te las buscas. Entonces están aprendiendo de una manera muy, muy parecida a la nuestra, pero hemos tenido que decirlo qué premios les estamos dando. Es decir, cuál es la buena solución y cuál es la mala solución. Y una vez que le hemos dado esos patrones de esto es lo que por esto te vamos a evaluar bien, claro, se lanzan
que se lanzan con una rapidez a aprender. Si yo le digo a una máquina, en el programa, por ejemplo, AlphaZero de Microsoft, de jugar al ajedrez, esta jugada gana, pues entonces, diciendo solamente eso, un programa a partir con las reglas del ajedrez y a partir de y esto es lo que gana, puede alcanzar, partiendo de cero, la competencia de un maestro de ajedrez en 7 horas. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues porque 7 horas ha jugado 800 millones de partidas. Y en cada partida ha aprendido qué partida ganó y qué partida ha aprendido. Y qué partida ha perdido. Eso lo guarda y entonces a la siguiente partida aprovecha todo ese entrenamiento previo que ha tenido y empieza a eliminar, pues, y elige la que es buena. Bueno, pues en el momento que sabes que eso funciona así, empiezas a comprender, porque desde el principio estoy diciendo que lo que es peligroso no es esto. Lo que es peligroso es la inteligencia que ha entrenado esto. Y que, por lo tanto, ahí es donde tenemos que poner el foco. Y decías que ahora, como mucho en un lustro, vamos a tener que tomar decisiones muy delicadas porque se va a implantar. Sobre esto. Y lo que tenemos que hacer es cambiar el enfoque de la educación. Porque hasta ahora lo que hemos estado es centrándola en necesitan tener esta información. Bueno, esa información ahora tenemos que empezar a dividirla en 2 formatos. Y eso tenemos que hacerlo, por decirlo así, asignatura por asignatura. Que es, esto lo tienes que guardar en formato neuronal, es decir, esto tienes que metértelo en tu cabecita. Y esto lo puedes guardar en tu ordenador personal. En cada caso tienes que saber que tiene que estar en un lado y en otro. En formato neuronal tiene que estar todo lo que te permita comprender lo que tienes en tu ordenador. Es decir, como las llaves. Luego ya te buscas en el ordenador, eso, si el ordenador te va a acompañar siempre, igual que nos acompaña ahora la agenda. Pues sí, pues no podemos vivir sin agenda. ¿Por qué? Porque se me olvidan. Bueno, pues ahora va a haber una especie de agenda enorme, pero cuidado que los significados, las claves que te permitan comprender, vas a tenerlos que tener en formato neuronal. En segundo lugar, dentro de los programas de ordenador, lo que hay es información. Y todavía, por si nos está escuchando alguien que se acuerde de lo que estudió sobre el lenguaje en el ISTI, bueno, el lenguaje el signo tenía el significado y el significante. Bueno, lo que manejan los ordenadores son significantes, es decir, no saben lo que están manejando. Todas esas cosas que hacen el ChatGPT no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque no lo entiende, porque él está manejando signos. Y signos que ha ido seleccionando por un proceso matemático de cálculo de probabilidades. Es decir, me dice todo el banco de información que tengo, me dice que la traducción mejor de esta frase entre las 10.000 posibilidades es esta. Bueno, y acierta, dice, oye, pues lo ha traducido bastante bien. De manera que está haciendo una especie de aplicación masiva de cálculo de probabilidades porque no entiende lo que está haciendo, no sabe nada de nada. Bueno, pues ya sabemos que eso es lo que hace, que eso es lo que hace, pero a través de eso nos permite manejar información. Lo que no hace la máquina es manejar toda la información que a nosotros nos llega a través de otro canal, que es el canal que podemos llamar valorativo. Cuando yo estoy diciendo, esta es una mesa de madera, eso es un dato. Eso pasa perfectamente, lo computa perfectamente la máquina. Pero si digo, y además me gusta, eso ya ha venido por otro lado. Ya ha venido porque nosotros tenemos unos aspectos evaluativos
que están por el hecho de que somos seres vivos, percibimos el dolor y el placer, sentimos afectos, emociones, miedos. No, todo eso está fuera de la máquina, porque la máquina solo maneja información. Claro, al tomar decisiones no podemos prescindir de todo eso y guiarnos solamente por datos. No, necesitamos manejarnos, tomar decisiones por datos y por valores, incluidos también los valores éticos, los valores, todo lo que quieras. Es decir, cuando la economía, sobre todo a partir de la economía austríaca, dijeron, no, es que hay que atender al valor subjetivo que tienen las cosas económicos, porque el valor que tiene una pera, el valor económico, pues no es lo mismo si lo que estoy dispuesto a pagar por la pera no es igual si estoy en un mercado absolutamente abastecido donde hay peras que sobran a si estoy muriéndome de hambre en un desierto. No, pagaría más si me estoy muriendo de hambre. Ese es el valor subjetivo. De manera que si manejo únicamente los datos estadísticos, pues puedo dejar todo al lado. ¿Y qué nos interesa? No, que cuando tomemos decisiones atendiendo a nuestras dos fuentes de información, una que es el dato y otra que es el valor. Y eso la máquina no lo sabe hacer porque en principio no es generadora directa de valores, se las tendríamos que decir nosotros, y entonces estamos ya en la misma situación del pre-training. Bueno, pues si nos lo tenemos que decir. Y depende del genio perverso o benefactor que decida dónde está lo bueno para que la pobre máquina, que es una mandada, por muy inteligente que sea, pues actúe en consecuencia, ¿no? Bueno, pues decía el cantar de Roldán, entre tanta polvareda perdimos a don Roldán, era un cantar de gesta. Bueno, pues entre tanta polvareda sobre inteligencia artificial perdemos a lo que es más elemental. Es decir, mira, vamos a entender lo suficiente de cómo funciona para saber pues prevenirnos de los peligros. Y que todavía, por muy potentes que sean los sistemas de inteligencia artificial, desconfía de quien use los sistemas. No desconfíes de la inteligencia artificial, desconfía de los que utilizan la inteligencia artificial.